Sean ustedes bienvenidos al 8º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado. Invito al doctor César Landa Arroyo, decano de la Facultad de Derecho de esta prestigiosa universidad, para dar las palabras de inauguración del presente evento académico. Muy buenas tardes, distinguido doctor Marcelo López Mesa, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, distinguido doctor Adrián Quetrancholo, secretario de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, distinguido doctor Mario Castillo Freire, profesor principal de nuestra Casa de Estudios, distinguidos profesores, profesoras visitantes, público asistente. Es un grato honor para mí tener la oportunidad de dar unas palabras de inauguración al 8º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, una doble circunstancia de ser mi primer acto público como decano, recién electo hace pocos días en nuestra facultad, y segundo, en este magno evento del derecho privado, porque nuestra facultad de Derecho, precisamente en su historia, quizá no centenaria, pero ya próxima, se ha caracterizado precisamente por el desarrollo del derecho privado, el derecho civil, clásicamente, pero además no solamente por cuanto el Estado de Derecho, ¿no?, se ha forjado en una lógica del desarrollo del derecho civil como derecho matriz, sino que de ahí ha ido derivando una serie de principios, una serie de consecuencias que ha ido gestando un modelo de Estado de Derecho que, desde la perspectiva constitucional en la cual yo me desarrollo, podríamos decir que ha habido un proceso de privatización del derecho público o del derecho constitucional, pero a su vez también podemos señalar que se ha producido una publicización, ¿no?, del derecho privado. Dicho más claramente, hay una suerte de imbricación que se viene dando en las últimas décadas entre que las constituciones, en el caso peruano, han ido incorporando institutos clásicos del derecho privado, más allá de las libertades y derechos fundamentales, sino estableciendo principios básicos del derecho de familia, del derecho de los derechos reales, de las obligaciones, de los contratos, de los derechos reales desde ya, de las garantías, del derecho de sucesiones, de las cuales no solamente son disposiciones meramente nominales que la Constitución ha ido recogiendo, sino que ha habido un proceso, diría inclusive, dialéctico, ¿no?, en la cual estos institutos privados han empezado a tener un lugar en el derecho público constitucional, pero el desarrollo jurisprudencial del derecho constitucional en estos ámbitos ha ido también alimentando, desarrollando, para bien o para mal, depende, institutos del derecho privado, ¿no? Y por eso podría señalar brevemente que en el ámbito del derecho civil constitucional o el derecho constitucional civil existe una jurisprudencia significativa en el marco del desarrollo que ha hecho el Tribunal Constitucional en la última década en temas precisamente de los derechos civiles o reales, responsabilidad civil, derechos de sucesiones, de familia, donde se ha ido desarrollando institutos que puede sonar polémicos muchas veces para una visión propiamente propia del derecho privado, del derecho civil, pero también puede ser una suerte, una evolución del derecho civil o del derecho privado en aras a un modelo de Estado contemporáneo en el cual el orden constitucional no está ajeno de tener implicancias y raíces en el ámbito del derecho privado. Y quizás a modo de ejemplo tan solamente, el llamado Instituto de las Familias Reconstituidas generó en una sentencia del Tribunal año 2007 un desarrollo institucional de aquellas parejas que al divorciarse vuelven a contraer matrimonio, pero tienen un nuevo hijo en esa nueva relación, siendo que alguno de ellos acompaña al hijo del anterior matrimonio, con lo cual se da esta figura pues del llamado hijastro, hijastra. Y ese es el caso de un marino, ¿no?, en el cual, como socio del club, ¿no?, de la Marina en nuestro país, tiene ese segundo compromiso matrimonial y su pareja acompaña con su hijastra la vida
de esta nueva familia con nuevos hijos, ¿no? Y al asistir a un club de recreación de esta institución, la adolescente hijastra tiene que presentarse como socia, perdón, no como socia, sino más bien como invitada de un socio, ya sea del padre, ya sea de la madre, que por ser casadas se vuelve titular, o de sus hermanastros, que son titulares por ser hijos ya sea del padre o de la nueva pareja, que es su madre, ¿no? Y esta suerte de tratamiento diferenciado aduce el oficial que es discriminatoria, porque un adolescente queriendo ejercer sus derechos, ¿no?, de recreación, ¿no?, en un club por derecho propio, en esa etapa se le impide el ingreso libremente y da lugar entonces a una acción de amparo, concretamente de su padre, que finalmente el tribunal acoge, ¿no?, sobre la base de que la Constitución establece un principio de protección del derecho a la familia junto con el matrimonio. En consecuencia, la familia se convierte en una institución propia del derecho privado, pero que al tener un reconocimiento público adquiere un grado de dignidad, no solamente individual, sino colectiva, frente a terceros, a efectos de que pueda darse actos de una diferenciación que no tiene una motivación objetiva y en todo caso que es agraviante al principio de dignidad de la familia y un trato igualitario frente a terceros, ¿no? Claro, no para efectos sucesorios ni mucho menos, simplemente de trato digno frente a terceros. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque esa sentencia dio lugar a que el presidente de la Asociación de Derecho de Familia del Brasil escribiera un artículo, como también la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Derecho de Familia escribió un artículo en revistas jurídicas peruanas, ¿no?, favorablemente en relación a esta sentencia, ¿no? Y ante la sorpresa, como entonces presidía el Tribunal Constitucional del Perú, consulto con un colega civilista de familia, un poco porque al leer estos comentarios me parecía gratos, pero a su vez sorprendente, y me decía: César, lo que pasa es que este tema, en el ámbito del derecho de familia, ha sido muchas veces planteado, pero no resuelto por los jueces de familia, porque los jueces operan en base al principio de legalidad. Y ir más allá de lo que la ley establezca supone a lo mejor hasta un prevaricato y una serie de quejas y denuncias. Mientras que los jueces constitucionales tienen la posibilidad de interpretar la ley de conformidad con la Constitución. Mientras que la Constitución para los jueces constitucionales es el punto de referencia y la ley es un piso sobre el cual construir. Para los jueces ordinarios la ley es el techo hasta el cual solamente pueden llegar, ¿no? Con lo cual quiero decir con ello que el desarrollo de la jurisprudencia constitucional a lo mejor es una palanca bien conducida que puede ayudar precisamente a avanzar en institutos del derecho privado, pero también puede ser una palanca negativa, porque no todo lo que haga un tribunal va a estar, ¿no?, sellado con el manto, ¿no?, de la oportunidad. Nuestra universidad en la cual nos encontramos, por ejemplo, recibió una malhadada sentencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional hace 2 años, 2010, en la cual, ante un pedido de la Universidad Católica, ante la pretensión del Arzobispado de Lima de pretender intervenir en los asuntos de administración y discutir finalmente el tema de propiedad, ¿no?, de esta universidad, que es una asociación civil fundada en 1917, presenta pues una demanda de amparo que es desestimada por el Tribunal Constitucional en última instancia, donde se declara que es infundada la demanda, ¿ya?, pero además en un exceso, ¿no?, de esta suerte de ejercicio de un iure novit curia, ¿no?, intervienen, ¿no?, una serie de temas que no eran materias constitucionales propiamente dichas, se están dilucidando en el ámbito judicial, materias de gestión, materias de propiedad, ¿no?, ejerciendo, yo diría, pues en lo que está prohibido, es decir, que un tribunal se arrogue competencias que no son suyas, es decir, dilucidar temas de propiedad privada de una entidad privada como es la universidad, de un contencioso con la iglesia, ¿no?, dilucidar temas de gestión, de administración, que también es otro tema, ¿no? Y claro, esta sentencia interviene, quebrando el principio de un tribunal competente, imparcial, ¿no?, y neutral, dicho sea de paso, y finalmente se pronuncia sobre temas de la herencia que recibe la Universidad Católica del legado que hace Ribagüero, ¿no?, el que fue precisamente un donante a los años de existencia de la universidad, y en el cual pues hay esta controversia judicial. Entonces, quiero poner ejemplos no solamente positivos, también ejemplos negativos, lamentablemente, que ha ocurrido y ocurre, en el cual a lo mejor se involuciona, ¿no?, con la intervención de la justicia constitucional en materia de derecho privado, porque hay unas interpretaciones a nivel sucesorio bastante discutibles para los especialistas, y eso pone en evidencia entonces de que la responsabilidad finalmente
actualización del derecho privado, ¿no? O los derechos civil clásicamente, una suerte pues de una revisión permanente de un código civil, que es una tarea que nunca se acaba. Creo que tiene que estar de la mano, claro, de las nuevas demandas ciudadanas, de las nuevas demandas tecnológicas, de garantizar la predictibilidad y seguridad jurídica, ¿no? De nuevos acontecimientos que van ocurriendo en la vida de los particulares, pero también de las instituciones también, pero también escuchando y mirando, ¿no? Los desarrollos jurisprudenciales comparados, ¿no? O también desarrollos, digamos, dogmáticos, ¿no? Sin que ello signifique que lo que se ha señalado necesariamente tenga que ser incorporado a un código civil, alguna reforma, sino con beneficio de inventario, ¿no? Porque como digo, puede haber cosas que ayuden a una actualización y modernización contemporánea del derecho privado, pero también otras que puedan servir un lastre, o sea, una postura retrógrada en aspectos que garanticen, por ejemplo, la autonomía o la libertad, que es en última instancia lo que el derecho privado ha aportado a la estructura del derecho contemporáneo, ¿no? Por eso, con estas reflexiones preliminares simplemente, quiero saludar, ¿no?, en la persona del doctor Mario Castillo, organizador de esta actividad, y las instituciones que acompañan, la realización de este 8º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, que se lleva entonces desde el día de hoy hasta el día 31 de octubre, y que además es una 8ª edición, ¿no?, para poder analizar los temas de obligaciones y contratos, presentando los problemas y desafíos en estas materias contemporáneas, así como las tendencias jurídicas en el campo de estas áreas, siguiendo el derrotero además de los visitantes que vienen desde tierras españolas, argentinas o colombianas, entre otras, así como también de Uruguay, perdón, y en esa medida, con estas palabras, quiero solamente ratificar que el compromiso que la Facultad de Derecho de la Universidad Católica asume con el desarrollo de las disciplinas del derecho, de los derechos más clásicos y originales como el derecho civil, y con las nuevas corrientes también del derecho que afronta nuestro mundo, ¿no? Y con estas palabras los dejo y declaro inaugurado este 8º Congreso del Derecho Privado. Eso es todo. Muchas gracias, señor decano. Acto seguido, dejo en uso de la palabra al doctor Mario Castillo Freire. Muchas gracias. Yo voy a hacer uso de la palabra 2 minutos. En primer lugar, saludar las palabras de nuestro nuevo decano, el doctor César Landa, quien ha tenido la enorme gentileza de inaugurar este congreso, y la presencia de Marcelo López Mesa, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, al igual que de Adrián Cetrángolo, secretario de la misma asociación, de los profesores extranjeros y nacionales que nos acompañan en este evento, de los colegas abogados y de los alumnos que han asistido al mismo. En realidad, para nuestro país y para nuestra universidad es un honor que un grupo tan selecto de juristas que conforman la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado haya confiado a la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuestra casa de estudios, la organización de este 8º Congreso, que, como ustedes van a poder apreciar, va a congregar el desarrollo de temas de gran interés, fundamentalmente en el área de obligaciones y contratos, que fue la temática que se escogió dentro del ámbito general del derecho civil. De tal manera que a mí me corresponde agradecerle a Marcelo, a Carlos Humberto, a Carlos Humberto Montoya, a todos los miembros de la asociación, el hecho de que el año pasado en Medellín me confiaran ser el enlace con el entonces decano, el doctor Walter Albán, y él tuvo la gentileza de acoger la idea, lo mismo quien lo sucedió, el doctor Alfredo Villavicencio y César Landa, el actual decano, que han permitido que este congreso se inaugure el día de hoy y se lleve adelante. Sin más, dejo en el uso de la palabra al doctor Marcelo López Mesa, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Bien, buenas tardes. Agradezco las palabras del señor decano que nos han servido de importante pórtico para este evento, y voy a usar unos breves minutos de su tiempo para hacer una breve semblanza de qué significa este evento y de cómo llegamos a este evento. Porque a veces uno ve en estos tiempos que la información es tanta y los hechos se suceden tan rápidamente que a veces falta un contexto. Y el problema de la información sin contexto es que gran parte de ella le falta un buen significado. Nosotros
En 1995, yo estudié en Salamanca, en 1995 hasta 1997, con otros buenos amigos. Y nosotros lo primero que detectábamos del contacto con otros amigos latinoamericanos era que no nos conocíamos bien, que no sabíamos de la realidad del otro, que no sabíamos de la legislación, de la jurisprudencia, que teníamos datos aislados. En aquel momento no era tan fácil, Internet era apenas un inicio, consecuentemente no era tan fácil como hoy buscar información, y detectamos que para que nuestros países pudieran evolucionar jurídicamente, teníamos que conocernos más, teníamos que integrarnos a un esquema que nos contuviera a todos. Fue entonces cuando surgió la idea de crear una asociación que nos nucleara, y lamentablemente pasaron unos cuantos años de tentativas, ideas que no prosperaban, hasta que en el año 2005 nos juntamos varios profesores extranjeros en Colombia, concretamente en Medellín, y ahí con el doctor Carlos Humberto Montoya, con Gustavo Ordocchi y con otros queridos amigos, empezamos a pensar en una asociación iberoamericana de derecho privado que finalmente terminamos armando, a la cual se fueron sumando otros profesores posteriormente, Daniel Pizarro, Gustavo Vallespinos, Manuel Cornet, Mario Vivas, ahora Adrián Cetrángolo. Originalmente también, al poco tiempo que empezamos a andar, el distinguido profesor español Domingo Bello Janeiro, Laura Gásquez Serrano, luego Mario Castillo Freire y otros profesores, y terminamos de darle una corporización a eso con la realización de importantes congresos. Cuando empezamos a pensar en qué era esta idea de la Asociación Iberoamericana, pensamos en un escudo y pensamos en un lema. El escudo es un escudo de armas, y en el escudo principal tiene una cruz en negro, y tiene debajo una frase en latín que dice ad eundum quonemo ante it, que significa vamos a donde nunca nadie ha ido. Y esa era la idea justamente, ir hacia donde nunca nadie había ido en Latinoamérica, hacia integrarnos, a conocernos mejor, a difundir mejor nuestras realidades, a criticar aquellas cosas que estuvieran mal, pero no quedarnos en la crítica, sino inmediatamente avanzar en la propuesta. Y fruto de eso hubo una serie de eventos que comenzaron con un congreso en Medellín, posteriormente en el año 2005 un enorme congreso, el tercer congreso iberoamericano que hicimos en Córdoba, en homenaje al maestro Trigo Represas y a don Jorge Mosset, que es uno de nuestros inspiradores, es miembro del comité académico. Posteriormente vinieron otros eventos, el evento de Bariloche del año 2006 marcó un hito. En Bariloche hicimos un congreso gigantesco, llenamos un hotel internacional con multitud de gente, y ahí comenzamos a plantear desafíos cada vez mayores. Y uno de los desafíos que teníamos era salir de los dos países que habían sido la cuna de la Asociación Iberoamericana, Argentina y Colombia, y sumar a otros países que se fueran multiplicando. Y ahora tenemos el orgullo de estar aquí en Perú frente a ustedes, y pronto vamos a estar en Chile también, y vamos a seguir sumando, vamos a hacer algo también en España, vamos a seguir sumando países y eventos con una idea clara de a dónde vamos, de qué es lo que queremos aportar y qué es lo que queremos desarrollar. Y realmente en la historia, y para ir cerrando, la historia apretada de esta Asociación Iberoamericana, en el cual este congreso es el 8º Congreso Iberoamericano, se lucen, además de varios congresos iberoamericanos, se luce especialmente un congreso que fue el Congreso Europeo Americano de Derecho Civil, que se realizó en la ciudad de La Plata en el año 2011, al cual el distinguido profesor Castillo Freire también ha concurrido, donde recibimos 41 disertantes de todos los lugares de Latinoamérica prácticamente, había profesores de 9 países, y en el cual recibimos 13 profesores extranjeros a disertar. Eso marcó un verdadero hito que vamos a continuar con este 8º Congreso y que vamos a continuar con el ya designado 9º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, que se va a realizar en la ciudad de San Juan, República Argentina, los días 23, 24, 25 y 26 de abril del año próximo, en homenaje a un distinguidísimo jurista peruano, el profesor Fernández Cesarego, y a 2 profesores argentinos, a los profesores Ramón Daniel Pizarro y Gustavo Vallespinos. De todo esto, para no aburrirlos, quisiera sacar simplemente una conclusión, porque todo desarrollo tiene que tener una conclusión, si no es pérdida de tiempo. En todos estos congresos, en todas estas tentativas, en los eventos, en las charlas, en los contactos que tenemos para poder motorizar este evento,
un evento como este, que tanto agradecemos a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al señor decano, al doctor Castillo Freire, y nos sentimos honrados de estar aquí. En todos estos eventos y en todas estas charlas nos alienta una idea fundamental, la idea de hacer un aporte para el desarrollo jurídico de nuestros pueblos, la idea de ir iluminando el camino por donde creemos nosotros modestamente, en algunos casos posiblemente equivocados, que debe avanzar el derecho. Porque como dijo ese gran maestro que fue el maestro Raymond Salel, tenemos que hacer avanzar el derecho civil, pero por el derecho civil. Consecuentemente, no podemos dejar de avanzar, pero tampoco podemos consentir tropelías interpretativas, tampoco podemos consentir chapucerías de buena voluntad, pero de mala técnica, para hacer avanzar el derecho a través de sus lagunas. Y en definitiva, el gran desafío de esta hora es cumplir aquella severa sentencia de ese gran maestro francés, que fue el profesor Christian Athias, que dijo que la herencia que el siglo XX le deja a su sucesor, el siglo XXI, es nada más y nada menos que la necesidad imperiosa de construir un derecho de la esperanza para una sociedad de la desesperación. Creo que ese es el reto y creo que nosotros tenemos que poner manos a la obra. Muchas gracias. Queridas amigas, queridos amigos, agradecer la invitación a la universidad, a la facultad, a la asociación. Nos sentimos muy felices de estar aquí. Yo soy un visitante asiduo del Perú, más de una docena de veces, muchas veces en Lima y luego un día al Perú profundo, al interior. He recorrido buena parte de esta gran nación. Integramos la delegación argentina, pero me parece que cabe decir que no pensamos exactamente lo mismo en los temas que nos convocan. Esto puede parecer una infidencia, no se va al extranjero, aunque Perú no es un país extranjero, sino hermano, para mostrar nuestras discrepancias. Pero viene a cuento porque muy probablemente en el mes de noviembre, que se inicia dentro de 2 días o 3, tengamos los argentinos un nuevo Código Civil y Comercial. Y esto que a algunos preocupa, a otros nos colma de satisfacción, nos produce una tremenda alegría. Es la 7ª iniciativa de juristas argentinos que comenzó allá en 1929 con un proyecto de corte germánico del profesor Bibiloni, siguió el año 36 con otro proyecto de juristas capitalinos, vale decir portuarios de la ciudad de Buenos Aires. Luego, en el año 1955 o 54, un gran jurista argentino, el profesor Jean Vías, elaboró un tercer proyecto que lo toma la revolución del año 55 y lo condena a desaparecer por estar el profesor Jean Vías designado por el general Perón para trabajar en estos quehaceres. Aunque no parezca, siempre estas iniciativas jurídicas han estado teñidas de cuestiones políticas. Y esto también ocurre hoy. No sé si los peruanos saben que los argentinos estamos profundamente divididos en los problemas políticos. Oficialistas, opositores y quienes estamos allí aprobando algunas cosas del gobierno y aprobando algunas críticas de la oposición. Este proyecto tiene una característica o varias características únicas. En primer lugar, es una obra mayoritariamente de juristas del interior del país. A nosotros nos preocupa la presencia de provincianos. Buenos Aires es una ciudad avasalladora, es una ciudad
que pretende captarlo todo y que en esta comisión hayan participado un jurista de mi provincia, santafesino, una jurista mendocina y otra de la provincia de Buenos Aires, la profesora Elena Hayton, también me llena de satisfacción. No ha sido corriente en esta breve historia de los proyectos del 29, 36, 92, 93, 55. Además, es un proyecto donde la comisión redactora ha tenido la enorme generosidad de requerir la colaboración de más de 100 juristas argentinos. Más de 100 juristas hemos participado de las reuniones, hemos opinado, hemos hecho presente nuestras discrepancias y nuestras coincidencias. Está claro que un código, aunque este ya no tiene 4.050 artículos como el de Vélez Sarsfield de 1871, nuestro viejo código de 141 años, sino que tiene apenas 2.600, es muy difícil que se coincida con todo. Esto es casi imposible. Tenemos coincidencias y discrepancias, aún los que hemos trabajado y coincidimos con la obra de los codificadores, apoyamos esta iniciativa, hemos tenido alguna presencia en el Parlamento y en las reuniones que se han hecho a lo largo y a lo ancho del país, pero tenemos nuestras discrepancias, señalaremos algunas. Yo creo que es una obra de enorme importancia y no quiero ahorrar la información sobre quiénes han colaborado. El Perú, Lima, esta universidad rindieron homenaje el año pasado a quien es el presidente de la comisión redactora del proyecto, que es el profesor Ricardo Luis Lorenzetti, un hombre provinciano de una ciudad pequeña del interior, Rafaela, que pertenece a la provincia de Santa Fe. Lorenzetti es un jurista fuera de lo común. Ha sido mi alumno, mi socio, mi compañero, mucho menor, apenas 51 años. Lorenzetti es un filósofo, es un sociólogo, es un jurista sumamente distinguido. Lo acompaña la ministra de la Corte de Mendoza, ahora jubilada, la profesora Kemelmacher de Carlucci, excelente jurista, profesora de familia, profesora de sucesiones, de contratos, y la profesora Elena Hayton de Nolasco, que también ha hecho participación en materia de Civil 1 y Civil 2. Vale decir, no son presencias anónimas. A veces cuando uno pregunta quién redactó el Código Civil vigente en el Paraguay, le contestan, es anónima la redacción, no se conocen quiénes son sus autores. En otras ocasiones, la comisión que actuó no ha tenido mayor vigencia porque se han impuesto proyectos anteriores. En el caso que nos ocupa, es totalmente diferente. ¿Qué es lo que se ha pretendido? Y esto está dicho en la presentación. Un código, vale decir, cuando el proyecto se apruebe por las cámaras, donde va a ser tratado entre el 7 y el 8 de noviembre para adelante, un código que tenga una identidad cultural latinoamericana. Con esto no ofendemos a los europeos. Nuestro código de Vélez Sarsfield es un código particularmente afrancesado, como lo eran los códigos del siglo XIX. Este es un código latinoamericano, por eso hay mucha presencia de juristas peruanos. Está allí, sin duda, en muchos textos, Carlos Fernández Cesarego y otros juristas de ustedes. Es un código que trata de encontrar solución a los problemas muy particulares de nuestra América.
Sud y Centroamérica. Es un código igualitario. Esto le gusta señalarlo a Lorenzetti, me parece bien. No es que los códigos europeos fueran elitistas, pero no tenían la preocupación que tiene este por asegurar los derechos de los débiles, de los pequeños, de los hombres de a pie. Es un código con la preocupación de dar satisfacción a todos los niveles sociales y muy particularmente a quienes más los necesitan, que son los desposeídos. Es un código que deja de lado la discriminación en todos los aspectos, en el derecho de las personas, de la familia, de los negocios. Por eso todos iguales, sin distinciones entre católicos y no católicos, argentinos y extranjeros, u otras que podemos imaginar y que en la realidad de la vida existen. Es un código que se apresura a avanzar en temas constitucionales. Por eso se ha dicho que se trata de la constitucionalización del derecho civil. Y por eso hay un estatuto muy completo sobre la persona humana. El niño, la mujer, los ancianos están presentes en varios textos del Código Civil. Es un código preocupado por la no discriminación, decía, y esto es muy importante. Los argentinos decimos que no discriminamos, pero esta no es una verdad absoluta. Somos discriminadores y particularmente con nuestros vecinos latinoamericanos. Y entonces está bien en subrayar estas características del proyecto. Yo encuentro que la parte más novedosa, donde nos hemos separado de tradiciones europeas e incluso de otros países de América, es el tema de la responsabilidad. Propusimos hablar de un derecho de daños. La Comisión entendió que la denominación clásica responsabilidad civil merecía mantenerse. Ni siquiera hablar de una responsabilidad por daños, responsabilidad civil. Pero en los primeros textos ya innova, porque la responsabilidad del proyecto del 2012 no solo habla de reparar, sino que pone el acento con mucha firmeza en el prevenir el daño. Yo creo que esto es muy importante. Cuando el daño se ha producido, viene el litigio, viene un largo debate y la solución no siempre es feliz, hay que esperar años. Lo importante es la actividad anticipatoria, poder prevenir que el daño no llegue a producirse, detener la mano dañadora cuando ésta insinúa su quehacer. Y entonces está allí prevista una acción para anticipar, prevenir el daño. Es muy bueno también que se haya dicho, tomando un ejemplo norteamericano, que hay dañadores que por ser reincidentes, que por mostrar indiferencia, que por mostrarse realmente como que no les importa el prójimo, la sociedad civil, merecen una sanción. Y entonces está esto que se llama la sanción disuasoria, la sanción punitiva, mal denominada daño punitivo, pero sí sanción disuasoria, sanción punitiva, que puede o no acompañar la sanción reparatoria, para que este dañador reincidente conozca la dureza de una sanción legal aplicada por los jueces, atendiendo a las circunstancias de cada caso. Los jueces fijarán la cantidad que debe pagar el reincidente e incluso fijarán quién es el destinatario de esta suma a oblar. Entonces, no entramos derechamente a los presupuestos de la responsabilidad. Pasamos por la prevención, la punición y finalmente la reparación. Y luego comenzamos hablando de los presupuestos.
Ustedes saben que los códigos del siglo XIX decían que no podía haber sanción reparadora, que no podía haber una sentencia de condena si no había una norma legal, ley, decreto, reglamento, ordenanza, que estableciera la ilegalidad, la antijuridicidad del obrar. La comisión redactora en el proyecto pone el acento en el daño injusto, el daño injustamente sufrido. Ese daño sufrido injustamente nos está diciendo de una conducta contraria a derecho, antijurídica. Y será fácil, partiendo del menoscabo, del deterioro, de la lesión, encontrar la violación del ordenamiento. Apartándonos de la norma que mencioné, no hay responsabilidad si no hay un texto legal. ¿Por qué un texto legal? ¿Por qué no nos fijamos en la realidad de la vida? ¿Hay daños injustamente padecidos? Veamos entonces que responda. Como regla, todo autor de un daño es responsable. La excepción, y muy contada, es que se pueda dañar sin responsabilidad, sin tener que atender a las consecuencias de su obrar antijurídico. Esta me parece una norma importante. Se pone el acento en el daño injusto, el daño injustamente padecido, daño al patrimonio, daño a la persona. Yo debí tal vez empezar diciendo que este proyecto, lo ha dicho la comisión, pero a mí me gusta repetirlo. A veces nos preguntamos, ¿y para quiénes son las leyes? ¿Quién es el destinatario de un código civil? ¿Son los juristas? ¿Son los jueces? ¿O es el pueblo? Y ustedes dirán, pero el pueblo no sabe derecho. Todo depende de cómo se escriba el derecho. Este proyecto está escrito en términos claros, transparentes, precisos. Cualquier lector. Yo solía en otros tiempos recurrir a una pequeña historia cuando un texto propuesto no era suficientemente claro a mi juicio, recurría a mi almacenero, a mi proveedor de almacén del barrio y le decía, a ver, le voy a leer este artículo, ¿usted qué piensa? Y si el almacenero me decía, comprendo su significado, más allá de estoy de acuerdo en desacuerdo, comprendo su significado, estaba bien. Si me decía, no lo entiendo, esto es extraño, no me alcanza. Señal de que no tenía como destinatario al pueblo. Hay que educar al soberano y se lo educa desde las leyes y mucho más de un código civil, que es el que asegura una vida social digna, equilibrada, justa. Hay un texto que viene de un proyecto anterior que a mí no me gustó en el proyecto, lo sometí a mi almacenero lo tachó, dijo no lo comprendo y yo repito porque ahora está otra vez. Dice así, la cuestión es saber cuándo una responsabilidad es objetiva, fundada en el riesgo, cuándo es objetiva. Y entonces el texto dice, la responsabilidad es objetiva cuando demostrada la falta de culpa, igual se debe reparar. Vale decir que es objetiva porque no es culposa, pero podría ser otra cosa, podría tener otros condimentos, podría ser una garantía, podría estar fundada en la equidad, podría tener otro sentido. ¿Por qué no decir una responsabilidad objetiva cuando tiene como base la creación de un peligro, de un riesgo, frente al cual el dañador no retrocede, sigue adelante y entonces concreta el perjuicio? Más allá de que tenga culpa, que tenga dolo, intencionalidad o negligencia, imprudencia, impericia, etc. Este es el segundo factor, ¿no es cierto? Empezamos diciendo, hay que hablar de la antijuridicidad, hay que hablar de la relación de causalidad. No se responde de todos los daños, se responde de aquellos que guardan una relación que los proyectos y llaman adecuada, razonable, previsible, anticipable. Vale decir, aquellos que el autor de esa conducta dañosa pudo anticipar, prever, ya sea que los haya previsto en concreto o no los haya previsto, pero que pudo haberlos tenido en cuenta. Sobre esto no hay mayores
dificultades. Es bueno volver atrás y decir, el proyecto, por primera vez en Latinoamérica, y creo que muy pocos en el mundo, consagra la unidad del derecho civil y comercial. Es un código civil y comercial. Es un código donde están tratados los comerciantes y sus negocios. Por supuesto que no todos los negocios comerciales, no todos los acontecimientos que el derecho comercial muestra. Hay una ley de sociedades, una ley de quiebras y concursos, una ley de letras de cambio y pagaré, pero allí están los contratos comerciales, varios, cerca de 9, 10 contratos comerciales. Y esto tiene mucha importancia porque fíjense ustedes, desde Europa y también desde algunos lugares de Latinoamérica se dice que hay que dar ancho paso a la lex mercatoria, vale decir una ley del mercado, que es una ley que no está escrita, son normas invisibles, reglas espontáneas. El mercado debe ser libre, donde los comerciantes y los compradores, adquirentes de bienes actúen con espontaneidad, porque eso es lo mejor del mercado. Lo han dicho entre otros algunos premios Nobel. El reformador ha creído que esto no hace bien a la seguridad jurídica, no hace bien a los que adquieren bienes y se proveen de ellos o adquieren servicios, y que entonces es bueno que los contratos comerciales, todos o casi todos ellos, estén regulados pormenorizadamente en el Código Civil y Comercial. Qué bueno es esto. La lex mercatoria no ha tenido cabida, la lex mercatoria retrocede pese a su aval capitalista por entender que la seguridad de los consumidores, incluso la seguridad de los proveedores, de los pequeños, se hace de una norma jurídica que regule las situaciones. Es también importante decir el viejo debate entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, la fundada en el incumplimiento de las obligaciones o de los contratos que le dan nacimiento, y las fundadas en los actos ilícitos, la vieja clasificación de los delitos, los cuasidelitos. Todo esto desaparece en el proyecto. Están los ilícitos y el incumplimiento de los ilícitos debido a una atribución objetiva o una atribución subjetiva, a culpa, a dolo, a riesgo, a peligro. Ya no se habla de lo contractual y lo extracontractual. Por supuesto que hay algunas normas excepcionales que entran a hablar de la previsibilidad en los contratos, entran a detallar lo que es la confianza contractual, pero como regla, este distingo que parece el tradicional, el que ha sido mantenido a través de siglos, lo contractual y lo extracontractual, se ha borrado en el Código Civil. Hay una preocupación por ser claro, pero no abusar de las clasificaciones, no abusar de las distinciones. El caso fortuito es lo mismo que la fuerza mayor. Esto hay que decirlo. El dolo es lo mismo que la malicia. No entrar en sutilezas, en distinciones escolásticas que complican al estudiante, al abogado, al juez. Y entonces, cuando hablamos de la responsabilidad del daño, de la causalidad adecuada y llegamos a las causas de atribución, encontramos la culpa y encontramos el factor objetivo, riesgo, garantía. Ese texto que criticaba, que dice que la culpa es la clave de bóveda, es la llave que cierra el sistema, si no hay una norma expresa se aplica la culpabilidad, tiene que haber un texto legal para que el riesgo sea el factor de atribución, sin perjuicio de que por analogía, lo ha dicho muchas veces Lorenzetti, se pueda aplicar la responsabilidad objetiva. Yo no hubiera hablado en ese tono generoso respecto de la culpa, porque fíjense,
La Constitución argentina del 94 incluyó dos tipos de detrimentos, perjuicios o menoscabos: el producido a los consumidores y el producido al medio ambiente. Y en los dos casos estamos frente a responsabilidad objetiva. El que contamina el ambiente responde aún sin causal subjetiva culpa o dolo de atribución. El que perjudica a un consumidor o un usuario responde también objetivamente por la conducta riesgosa o como garantía. Entonces, ¿por qué decir que la culpa, la responsabilidad por los animales, la responsabilidad por los automotores, la responsabilidad por los dependientes, la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, la responsabilidad por el hecho de las cosas, son todos casos de responsabilidad objetiva expresamente señalados en el Código? Yo diría que solo han quedado algunos casos de responsabilidad subjetiva. Esto es bueno señalarlo porque es la tendencia, pienso, latinoamericana, que va ganando camino en los distintos países de Sudamérica y de Centroamérica. Es importante, en orden a la reparación, decir que un artículo comienza diciendo la reparación a la que los jueces condenen al dañador debe ser plena, debe ser integral. Algunos proyectos anteriores, particularmente el del 98, establecían baremos, topes. El daño ambiental solo se indemniza hasta tal suma. ¿Por qué? En la Argentina todavía tenemos en materia de accidentes ferroviarios un tope, en materia de accidentes aeronáuticos otro, en materia de accidentes de naves, de buques otro. Yo creo que esto está a camino de ser declarado inconstitucional, porque el artículo 19 de la Constitución del 53 habla de una reparación plena. Entonces, esto de mitigar, de disminuir para favorecer un tipo de actividad empresaria, para promover la aviación o el transporte marítimo o ayudar, no tiene sentido. Estamos diciendo que hay que prevenir. Y entonces el mensaje es ese: cuidado, no cause daños, que si los causas vas a tener que reparar de una manera plena o integral. No habrá posibilidad de escapar a ello. ¿Cómo estamos en hora? Qué bueno que se hayan tomado estos cuidados, ¿no? Qué bueno que se hayan tomado estos cuidados para impedir determinados abusos. La reparación debe ser plena o integral de todo daño en relación causal adecuada, previsto o previsible, actuando con culpa o sin ella, actuando de manera riesgosa, peligrosa o bien como una garantía. En el Código Civil argentino del 71 y todavía en algunas escuelas jurídicas del país, en Argentina tenemos algunas escuelas notables, como la Escuela Cordobesa de Derecho Civil, la Escuela Platense de Derecho Civil y algunas otras, se sigue manteniendo la idea de que los daños deben pertenecer a una especie de numerus clausus. No puede haber otros daños reparables por los cuales pueda ser condenado el autor que no estén mencionados en un texto legal. Y entonces se comenzó hablando de los daños patrimoniales, que siempre tuvieron preferencia para una mentalidad obsesionada en el dinero, en las ganancias, en el lucro, el daño patrimonial. Y después se habló del daño moral, una vieja tradición en los códigos europeos, el daño moral. En la Argentina la presencia del daño moral motivó diferencias. Algunos se apegaron a la idea tradicional. El daño moral no es otro que el daño dolor, el sufrimiento, la tristeza, el menoscabo espiritual, el sentirse mal espiritualmente, una alteración disvaliosa en el estado de ánimo. Ese es el daño moral. Vélez Arfield en su código dijo, solo se repara si el ilícito civil es a la vez delito penal. Vale decir, tiene que ser un delito del derecho penal, grave,
un ilícito de tamaña gravedad como para reparar el perjuicio a los sentimientos, el daño moral. En cambio, el daño patrimonial procede cuando hay causalidad adecuada. Otra tendencia, la escuela cordobesa, pretendió ampliar esta idea y decir, no, podemos asimilar otros casos. Y por eso dejamos de hablar del dolor, del sufrimiento, para hablar de alteraciones disvaliosas en los estados de ánimo, que es una expresión mucho más generosa, más amplia. ¿Qué hizo el proyecto del 2012? Derogó la figura del daño moral y en su lugar incorporó en plenitud, en una serie abierta, nada de catálogo cerrado, los daños extrapatrimoniales. Y sobre estos daños patrimoniales dio algunos ejemplos. Comenzó diciendo el daño a la identidad personal, a lo que cada uno es en cuanto a su concepción sobre la vida, sobre las personas, sobre los quehaceres, sobre el mundo. Si se ataca la identidad personal de una persona, bueno, se ha cometido un daño y debe repararse. Yo suelo decir cuando estoy en familia, si alguien dijera al doctor Mosé Iturraspe que soy yo es un conservador, me están hiriendo en mi identidad personal, porque yo no lo soy. Soy un jurista que pretende ser progresista, lo cual no es sencillo. Y bueno, y por aquí abrimos un catálogo riquísimo. Ya estábamos con el daño estético, el daño al equilibrio físico, el daño a la integridad psicofísica. Y se incorpora el daño a la salud. El daño a la salud. Esta es una verdadera conquista sobre la cual han trabajado tanto los juristas italianos a partir del Código del 42, el daño a la salud física y psíquica, psicofísica. Se incorpora el daño al proyecto de vida, el daño a la vida de relación, temas sobre los cuales ha librado tantas batallas Carlos Fernández Cesarego. Él nos contaba que había tratado de que el Código peruano hablara del daño a la vida de relación y al proyecto de vida y dejara afuera el daño moral, y se prefirió incorporar los dos, o vida de relación y daño moral y daño moral. Fíjese, daño moral no es un daño moral, es un daño jurídico. El dolor no se puede medir. ¿Qué es esto del sufrimiento? Recuerdo fallos en la Argentina que decían toda viuda sufre por la muerte del marido. Y después se comprobó que no era así. Hay viudas que se sienten felices cuando su marido se va. Entonces, ¿por qué sine qua non presumir que probar el dolor, demostrar la tristeza? ¿Y cuántos pesos por la tristeza? ¿Cuántos pesos por la alteración de los estados de ánimo? Estaba tranquilo y ahora estoy inquieto. Admitir el daño a la persona es un paso fundamental en la humanización del derecho civil. Es un paso fundamental en esto que llamamos tomar en cuenta el hombre en plenitud, el hombre en su integralidad. El hombre que pierde el afecto por sus semejantes, por la vida de relación, por las reuniones, por el conversar. Aquello que recuerda Carlos siempre, nadie es verdadero hombre si no es un ser sociable, si no es feliz en comunidad. Nadie es un ser aislado, individual. El Robinson no existe. Y los proyectos de vida, yo suelo decir porque estoy convencido, yo estoy casi en los 90 años y tengo más proyectos que cuando tenía 20, 30 o 40. Proyectos de vida para mañana, el año que viene y tal vez para el 2020. Y se me quitaran los proyectos de vida si un accidente, una lesión, cualquier tipo de sufrimiento me limitara en mis proyectos de vida, no sería yo, sería otra persona. Esto que le pasa a muchos jubilados, que se jubilan y entran a morirse. Y pierden el sentido de la vida, pierden las ganas de vivir. Entonces yo creo que en esto el proyecto acierta, pero acierta sobremanera. Por eso se habla de que es un código
un proyecto de código humanizado, un proyecto de código que avanza en la Constitución, en los derechos humanos, un proyecto de código que no habla más del hombre solamente, habla del hombre, de la mujer, de los ancianos y de los niños. Y tiene normas específicas para cada uno. Antes era el hombre, lo demás era como acompañantes de una comparsa. Me parece que aquí está un poco. Lograr la reparación de todos los perjuicios, tratar de que se llegue a una vida feliz, de que los contratos que se celebren sean equilibrados. El código pone el acento y muy fuertemente en la buena fe. Hay por lo menos 5 o 6 artículos que hablan de la buena fe, de los hechos, de los actos, de los contratos, en la familia, en las sucesiones, la buena fe. Es un farol, es un faro luminoso que ilumina todo el derecho. La lealtad, la probidad, el obrar honesto, aplicando moral social, buenas costumbres. Yo debo decir que propuse, a imitación del Código Civil brasilero, que se dijera que el contrato es un instituto jurídico en función social. Me parece que esta declaración rompe un poco la idea de que los negocios jurídicos son en beneficio de Juan y Pedro, de los celebrantes, y que la comunidad no tiene nada que ver. La comunidad se beneficia con los buenos contratos, la comunidad sufre con los contratos usurarios, leoninos, aprovechados. La comisión me contestó muy amablemente que a su juicio la buena fe ya estaba sobreentendida en expresiones como la condena al aprovechamiento, la lesión, al desequilibrio, la condena a la excesiva onerosidad, el acento puesto en las buenas costumbres, en la buena fe, y que no le parecía necesario hablar de la función económica y social del contrato. Yo hubiera preferido insistir, pero me pareció que está bien. De alguna manera está dicho en la presentación. La buena fe y la función social están presentes en el código. Quiera Dios, a mi juicio, que el proyecto sea aprobado. A mí me es indiferente que se llame proyecto de la Comisión del 2012, proyecto Lorenzetti o proyecto Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta. En la historia ha habido códigos napoleones, ha habido códigos que llevan el nombre del presidente de la República, como el de Bolivia, y que después desaparece. Ha habido códigos que llevan nombres de sus autores, de sus juristas, pero esto es lo de menos. A mí me gusta recordar aquello que se dijo en Perú, cuando se terminó de presentar el último código. Los autores de este código, que ha sido sancionado hoy como tal, nos ponemos a trabajar desde mañana en un nuevo Código Civil para felicidad de los ciudadanos del Perú. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Jorge Mosset Iturraspe por su muy ilustrativa exposición acerca del inminente nuevo Código Civil argentino. En los hechos no aparece como químicamente puro. Por lo general, las materias civiles se entrelazan con el derecho comercial, con el derecho administrativo, con el derecho minero, con el derecho ambiental y hasta con áreas mucho más alejadas en teoría pero no en la práctica, como el derecho tributario o incluso el derecho penal. En ese sentido, de hace algunos años, ha llamado mi atención la manera como el derecho civil y el derecho penal han ido entendiendo en el Perú los conceptos de culpa y dolo. En mi país es usual que, en sede de ejecución de obligaciones, solo interese distinguir la culpa inexcusable de la culpa leve a efectos de los alcances de la indemnización a pagar por el responsable del incumplimiento. Dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, quien incumple una obligación por dolo o culpa inexcusable queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios en tanto ellos sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. No obstante, si la inejecución obedeciera a culpa leve, el resarcimiento se limitaría al daño que pudiera preverse al tiempo en que ella fue contraída, es decir, en que la obligación fue contraída. En otras palabras,
A efectos de la materia en cuestión, la única razón por la cual resultaría importante para un deudor efectuar un deslinde de responsabilidad en cuanto a si actuó con culpa inexcusable o culpa leve, podría darse en aquellos casos en que las circunstancias le permitieran indemnizar con un monto menor si demostrara que el incumplimiento obedeció a culpa leve. Caso contrario, tal discusión devendría en absolutamente inútil, pues las consecuencias indemnizatorias de la culpa inexcusable son idénticas a las del dolo. Recuerdo que siempre le decía a mis alumnos que en esta materia el derecho civil se hace mucho menos problemas que el derecho penal. Decía esto en razón a que, a fin y al cabo, en derecho civil solo hablamos de consecuencias indemnizatorias, las mismas que, tratándose de una inejecución derivada de dolo o culpa inexcusable, acarrean la cobertura íntegra de todos aquellos daños y perjuicios que hubieran resultado como consecuencia inmediata y directa de dicha inejecución, consecuencia solo atenuada para el caso ya explicado de la culpa leve. En otras palabras, no cabe duda de que la línea divisoria entre el incumplimiento deliberado de la obligación y el incumplimiento derivado de negligencia grave o culpa inexcusable siempre ha resultado tan tenue que el derecho civil ha preferido no ingresar a distinguir donde para él resultaría inútil hacerlo. Por lo demás, si ello fuera diferente, se ingresaría a un terreno de orden tan subjetivo que la prueba devendría en extremo complicada. El Código Nacional en materia de prueba parte de presumir en su artículo 1329 que la inejecución de la obligación obedece a culpa leve del deudor. Entonces, dada la existencia de dicha presunción, ante el incumplimiento, el deudor podrá eximirse de responsabilidad probando que la inejecución obedeció a causa no imputable, es decir, a caso fortuito, fuerza mayor o a la diligencia ordinaria requerida por las circunstancias. En tanto, el acreedor podrá agravar la responsabilidad del deudor probando que este último incumplió por dolo o culpa inexcusable, situación que en un caso u otro, como hemos visto, resulta con similares consecuencias. Es claro que la ausencia de una necesaria distinción entre el dolo y la culpa inexcusable en el derecho civil peruano hacen que la situación no resulte en lo absoluto complicada y, como hemos dicho, esto facilita mucho las cosas en materia probatoria. Por otra parte, no cabe duda de que existe una íntima relación entre las figuras de las que venimos tratando con sus pares en el derecho penal, área que, claro está, tiene una regulación legislativa distinta y viene desarrollando doctrinas que no necesariamente van de la mano con aquellos conceptos que maneja el derecho civil. Si bien es cierto que en el derecho civil peruano las consecuencias del dolo y la culpa inexcusable son idénticas, con el Código de 1984 siempre ha existido claridad en la distinción de los conceptos, habida cuenta de que, como veremos más adelante, el incumplimiento de una obligación por dolo implica que se trate de una inejecución deliberada o consciente de la misma, en tanto que el incumplimiento culposo deriva de la simple negligencia del deudor. En materia de derecho penal en el Perú, al igual que en el resto del mundo, la regla es que los delitos son dolosos y que por excepción se contemple algunas figuras en donde pueda presentarse el ilícito penal no habiendo mediado dolo, sino culpa o negligencia. Es claro que en el caso de nuestro país, los delitos culposos siempre merecieron penas notoriamente más benignas que aquellas derivadas de los delitos dolosos con los cuales se hermanaban, siendo típico el caso del homicidio doloso con respecto al homicidio culposo o por negligencia. Durante muchos años, el homicidio por negligencia mereció en el Perú penas que no conllevaban privación de libertad. Sin embargo, dada la existencia de determinados casos penales muy sonados y de honda repercusión en la opinión pública, el legislador nacional varió su perspectiva con respecto a las consecuencias de esos actos delictivos, elevando notoriamente las penas para algunos supuestos de homicidio por negligencia, como es el caso del homicidio causado en accidentes de tránsito cuando el conductor del vehículo se encuentra en estado de ebriedad. Este delito, hasta hace pocos años, no merecía pena privativa de libertad. Hoy, el autor de este homicidio culposo purgará prisión de modo inexorable. Queda claro que las penas para este delito se han endurecido notablemente, y si bien aún existen diferencias entre su rigor
y el que impone la ley para el homicidio doloso, las distancias entre unas y otras se han reducido de manera notoria. En ese orden de ideas, la redacción original del artículo 111 del Código Penal de 1991 establecía para el homicidio culposo una pena privativa de libertad no mayor de 2 años, y si éste se producía por inobservancia de las reglas de la profesión, ocupación o industria, la pena aumentaba a 4 años, pudiéndose incrementar hasta 6 si fuesen varias las víctimas del mismo hecho. En el año 2002 se añade el tipo penal específico de homicidio culposo por conducir vehículos en estado de ebriedad y o bajo efecto de estupefacientes, cuya sanción es de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad. Y en el año 2009 se ampliaron los supuestos de hecho a los que corresponde esta pena, aplicándola también a cualquier inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, siendo incluso irrelevante si el conductor se encontrara o no en estado de ebriedad. Lo propio ha ocurrido incluso para otros tipos específicos de homicidio, lo que nos genera la sensación de que al derecho penal en los delitos culposos le va interesando cada vez menos la línea divisoria entre el dolo y la culpa inexcusable o negligencia grave. Y si bien todavía les otorga una diferencia en materia punitiva, en realidad el camino que se está trazando en la legislación y en la jurisprudencia peruanas va en el sentido de considerar solamente como el típico delito culposo a aquel en el cual ha mediado culpa leve del autor del mismo. Como mencioné hace un momento, los casos en donde media culpa inexcusable o negligencia grave están en camino a asemejarse en sus consecuencias a los delitos dolosos. Es en base a estas consideraciones que me permitiré esbozar algunas ideas preliminares, por cierto, sobre el tema. El artículo 12 del Código Penal peruano señala que las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley. Para la configuración de los delitos se requiere de la presencia de los elementos objetivos y subjetivos, consistentes estos últimos en la perpetración de la conducta ilícita con el dolo, entendiéndose esto como la conciencia y voluntad del agente de cometer el hecho antijurídico y culpable. La esencia del dolo radica en que el sujeto realiza la acción pese a conocer el peligro concreto de la lesión del bien jurídico, de donde se sigue que desde el punto de vista de sus componentes internos, basta con el conocimiento de esa dimensión de riesgo para afirmar la presencia de una conducta merecedora de la pena de delito doloso. El consenso de la doctrina penal llega a la afirmación de que el dolo puede presentarse de 3 maneras: como dolo directo de primer grado, voluntad de producir el resultado; como dolo directo pero de segundo grado, voluntad de realizar la acción y pleno conocimiento respecto de la aparición del resultado; y como dolo eventual, conocimiento de la probabilidad del resultado. Ante lo señalado, que es la concepción clásica, el profesor Percy García Cabero dice que en tiempos recientes el elemento volitivo del dolo ha empezado a ser cuestionado como parte necesaria del dolo. Las razones de este cuestionamiento son diversas. Por un lado, se ha llegado a la conclusión de que muchas conductas en las que no existe propiamente una voluntad del autor respecto del resultado merecen ser sancionadas con una pena mayor que la ofrecida por el tipo penal culposo. La voluntad del autor puede manifestarse ciertamente como la forma más grave de dolo, pero no como elemento necesario de todas las formas posibles de actuación dolosa. Por otro lado, se ha llegado a precisar que la voluntad no puede predicarse de todos los elementos del tipo penal, ya que a diferencia del conocimiento, se limita fundamentalmente al resultado típico. Finalmente, debe mencionarse que la relativa dificultad de prueba de la voluntad del autor plantea la cuestión de si resulta necesario determinarla en el juicio de imputación jurídico penal. Todas estas consideraciones refuerzan la tesis que sostiene que el contenido del dolo es fundamentalmente el conocimiento de la realización del tipo penal. Señala el citado autor que quizás sea el punto de discusión más relevante en la dogmática penal actual, el que se intenta atenuar las consecuencias de la teoría de la culpabilidad
en el tratamiento dogmático del conocimiento de los elementos fácticos u objetivos de una causa de justificación, en tanto los autores que admiten la separación del dolo y el conocimiento del injusto consideran insatisfactorio mantener la existencia de un delito doloso en estos casos. En el comportamiento a título de dolo eventual, el sujeto activo, al desplegar su conducta, asume la posibilidad de producción del resultado, mientras que en el supuesto de culpa inconsciente, el sujeto activo no conoce el resultado ni se lo representa. Para que exista dolo eventual, es necesario que el agente, al realizar la conducta lesiva, se haya representado seriamente la posibilidad del daño, elemento cognoscitivo del dolo, y que, a pesar de ello, se conforme con el resultado posible, elemento voluntario, aun cuando no quiera el mismo. La culpa consciente, por el contrario, exige en el sujeto la confianza de que el resultado, a pesar de su posibilidad, no se producirá. Actúa culposa o imprudentemente el que omite la diligencia debida. Se trata, por lo tanto, de la infracción del deber de cuidado, o sea, de las normas de conducta exigibles para el caso, las cuales se extraen de la experiencia común y no dependen necesariamente de la transgresión de leyes o reglamentos. Todos los peruanos recordamos el penoso incendio de la discoteca Utopía, pero además este es el caso emblemático en el cual se discute en el Perú cuál es la línea divisoria entre la mera negligencia, homicidio culposo, y el dolo eventual, homicidio doloso. El 20 de julio de 2002, esa discoteca, cuya propietaria era una persona jurídica, organiza un evento que incluía juegos con fuego y animales salvajes enjaulados. Hubo un incendio y murieron decenas de jóvenes, entre ellos una exalumna mía de esta facultad. En abril del 2004, un juez declara culpable al gerente de la empresa por delito de homicidio culposo y le impuso 4 años de pena privativa de la libertad. Dicha sentencia fue apelada. Ese mismo año, una sala penal decide declarar nula la sentencia en el extremo en el que juzga al gerente, disponiendo que lo que correspondía era procesarlo por el delito doloso y no culposo. En el año 2005, el Ministerio Público lo acusa por delitos dolosos contra la vida, el cuerpo y la salud y solicita se le condene a 8 años de prisión. En el año 2006, un juez penal lo condenó por delito de homicidio doloso y le impuso 15 años de prisión. Dicha sentencia fue apelada por el gerente de la discoteca. La sala penal, en noviembre del 2006, adecuó la pena y lo condenó por delito de homicidio culposo, imponiéndole 4 años. Contra esta sentencia, la parte civil interpuso recurso de nulidad. En diciembre del 2010, la Corte Suprema declaró nula la sentencia de noviembre del 2006 y ordenó que se emita otra sentencia por una nueva sala superior penal. La sala penal, y esta es la parte fundamental del tema, la sala penal que conoció el caso en el año 2004 estimó necesario evaluar con cuidado la diferencia teórica sutil, pero de consecuencias jurídicas relevantes contra el reo, entre el dolo postulado por el recurrente para la imputación por homicidio e incendio y la culpa consciente o con representación asumida por el juzgado en la sentencia venida en grado. Señala la sala que una interpretación garantista e integral de la diferencia antes mencionada debe comprender ambas dimensiones del tipo subjetivo, esto es, en el dolo y en especial en el dolo eventual, que es la categoría más cercana de la culpa consciente, debe exigirse lo siguiente: un conocimiento de la capacidad concreta de la conducta para generar un resultado típico. Luego, la producción del resultado típico debe evaluarse dentro del contexto de un aumento del riesgo permitido. En tercer lugar, dicho conocimiento no debe implicar una evaluación estadística por parte del agente de la probabilidad del daño, por las objeciones mencionadas anteriormente. En cuarto lugar, se trata de evaluar en la situación concreta y con relación al agente si su pronóstico concreto lo llevaba a la convicción de que no se produciría el resultado típico. En quinto lugar, lo que diferencia dentro de esta línea de análisis al dolo eventual de la culpa consciente es que en el primer caso el agente considera seriamente la probabilidad de resultado dañoso, aceptando necesariamente dicha probabilidad
con la realización de la conducta peligrosa per se o por otra persona. En la culpa consciente existe, por el contrario, la creencia de que el peligro no va a concretarse. Y en sexto lugar y finalmente, señala que la aceptación a la que se alude en el dolo eventual, en los términos aquí planteados, no se refiere a la aceptación del resultado dañoso, sino únicamente de la conducta capaz de producirlo. Y con respecto al caso concreto del procesado, se ha podido determinar que en su condición de gerente general de la empresa, acondicionó la discoteca sin las mínimas medidas de seguridad para iniciar su funcionamiento, pese a que en dicha calidad asumía una posición de garante respecto de una actividad que per se no era peligrosa, pero que dentro de la situación concreta en que se desarrolló la fiesta, generaba un aumento relevante del riesgo permitido, circunstancias que eran de conocimiento por parte del procesado, quien no adoptó medida correctiva alguna para la seguridad de los asistentes, fundamentalmente por un tema de costos. Ello, a pesar de que la adopción de dichas medidas siempre estuvo a su alcance. Por ello, esta sala concluyó en que el gerente debía ser procesado por un supuesto de homicidio por dolo eventual y no por homicidio culposo. En sede de derecho civil, como sabemos, el dolo tiene diversas acepciones. El dolo, como vicio de la voluntad, es el engaño que se emplea para inducir a alguien a consentir en la formación de un acto jurídico que sin ese dolo no habría sido celebrado o lo hubiera sido en condiciones diferentes. En materia de responsabilidad extracontractual, el dolo designa la intención del agente de provocar el daño que deriva de su hecho. Es la característica del ilícito civil. En sede de inejecución de obligaciones, el dolo alude a la intención con que el deudor ha obrado para inejecutar la prestación debida. Cabe advertir que generalmente el deudor, cuando incumple su obligación por dolo, no lo hace para causar un perjuicio al acreedor, sino para conseguir ventajas para sí mismo. Pero también es cierto que podría estar presente la voluntad de causar daño al acreedor de la obligación, elemento este último no indispensable para su configuración. La expuesta es la doctrina que prevalece en el Perú y aquella que incluso es adoptada por nuestro Código Civil cuando en su artículo 1318 prescribe que procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. Dentro del Código de 1984, la expresión dolo y sus derivados son plurisignificativos, empleándose, si uno hiciera una revisión pormenorizada de todo el Código Civil, según el caso, tanto como vicio de la voluntad, simple mala intención, como causa de inejecución de obligaciones e incluso en su acepción de carácter penal. En lo que respecta a la culpa, el Código de 1984 reproduce en el artículo 1320 la misma doctrina que el artículo 1322 del Código de 1936, al estatuir que actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El Código en vigencia también acoge, como se ha expresado, la diferencia entre la culpa inexcusable y la culpa leve, no solo para los efectos de la cláusula de no responsabilidad, sino para la determinación de los daños y perjuicios. Entonces resulta prudente que el concepto de culpa no se atenga a principios rígidos, ni a la clasificación en grados, ni al tipo abstracto de comparación. En nuestro sistema, la diligencia es el común denominador y, para saber si ella se empleó, deben apreciarse la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El juez, en síntesis, compara siempre la forma como ha procedido el deudor con la forma como hubiera procedido un hombre normal usando para ello su propia experiencia. Los jueces pueden moderar, pero nunca excluir la responsabilidad por culpa atendiendo a las circunstancias. Evidentemente, habrán de ponderar la intensidad de la culpa, pero esta moderación es judicial y se hará a posteriori, sin que la ley diga algo al respecto. La culpa inexcusable es el grado más alto de la culpa. Es lo que se conoce también con el nombre de negligencia grave y consiste en la omisión de algunos o de algún deber de diligencia. Como dice el profesor Felipe Osterling,
independientemente del elemento volitivo, en cuanto a querer incumplir con la obligación que se halla presente en el dolo y no en la culpa inexcusable, en múltiples casos, como sabemos, la línea divisoria entre el incumplimiento doloso y el que obedece a culpa inexcusable es lo suficientemente tenue como para que el derecho peruano haya considerado irrelevante, en materia de consecuencias jurídicas, que el incumplimiento de la obligación obedezca a una causa o a la otra. Esta importa, la demasiada negligencia, o sea, como decía el digesto, consistía en no entender lo que todos entienden. Es la culpa que consiste en la omisión de aquellas precauciones que están al alcance de las personas u hombres menos cautos. En derecho civil, el incumplimiento de una obligación por dolo y el incumplimiento de una obligación por negligencia grave o culpa inexcusable tienen, como hemos dicho, exactamente las mismas consecuencias, que son que el deudor deberá indemnizar todos los daños y perjuicios causados que sean consecuencia inmediata y directa de ese incumplimiento. Si bien esto no se presenta de igual manera en el derecho penal, cada vez se aprecia que la línea divisoria entre el dolo y la culpa inexcusable viene siendo menos importante para esta área del derecho. Lo anterior no es gratuito, sino que deviene como consecuencia de un cambio en la manera de entender la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. La política legislativa actual se orienta en la constatación de que la anticipación o prevención en la causación del daño o del delito es, por muchas razones, sustancialmente preferible a la preocupación por la tradicional función de reparar el perjuicio ya causado. La alternativa entre prevenir y castigar se ha inclinado decididamente hacia lo primero, atendiendo a que si bien castigar implica prevenir, no se da la ecuación inversa. En ese sentido, en las dos áreas del derecho, el rol de la prevención ocupa, de una manera cada vez más nítida, un lugar preponderante. Tal vez, entonces, estemos frente a un acercamiento cada vez mayor entre el tratamiento legislativo y jurisprudencial de la culpa y el dolo. Por lo pronto, nos queda claro que el dolo eventual en sede penal sería el equivalente a la culpa inexcusable del derecho civil y que la culpa inconsistente o mera negligencia, es decir, la culpa leve civil, sería la única que tipificaría los delitos culposos. No obstante, resulta cada vez mayor el número de supuestos de hecho que van saliendo del campo de la culpa para ingresar a la doctrina del dolo eventual. E incluso para aquellos otros que siguen siendo tipos penales meramente culposos, las sanciones se han endurecido tanto que su calificación como delitos culposos y no dolosos termina resultando en los hechos solo una sutileza teórica. El derecho penal, pues, va en el mismo camino que transitó hace mucho el derecho civil. Hoy podríamos parafrasear a los Masó cuando se referían a la inejecución de las obligaciones y expresar que en los tiempos modernos al derecho en general le va importando poco distinguir entre la culpa inexcusable y el dolo. Así, no sabemos si para bien o para mal, las consecuencias de la culpa inexcusable vienen siendo muy similares que las del dolo, seguramente para que el malvado no se haga pasar por imbécil. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un breve receso.